¿Qué tal amigos de Futura Podcast? ¿Cómo han pasado? Estamos muy contentos de estar una semana más acá con ustedes. Y bueno, sabemos que vivimos una época de guerras, ¿no? Una época donde la polarización política y la sensación constante de incertidumbre nos tienen prácticamente en vilo a toda la población en qué será lo que va a pasar, ¿no? Si es que se desatará una guerra, quiénes son los imperios dominantes en el mundo. Se habla mucho ahora de que China estaría tomando la posta en los próximos años, pero sabemos que, bueno, Estados Unidos sigue siendo el país hegemónico y, bueno, también vivimos estas guerras, ¿no? La guerra de Gaza con Israel, la guerra de Ucrania con Rusia que no se ha acabado, pero que, bueno, los medios de comunicación ya en estas fechas de Navidad, de fin de año, no lo topan tan a menudo como en otras épocas, ya que, bueno, a la narrativa no le conviene y al capital no le conviene, ¿no? Por supuesto. Tenemos también este conflicto que recién habíamos pasado hace algunas semanas en que Estados Unidos había llevado todas estas naves, estos portaaviones a las costas de Venezuela para supuestamente persuadir al gobierno de Maduro para que se entregue, ¿no? Dando cuenta de que ellos serían prácticamente uno de los mayores carteles de la droga en el mundo. Claro, todo esto desde la narrativa de Estados Unidos. Y bueno, no se puede ocultar el sol con un dedo, ¿no? Aquí en Latinoamérica y especialmente en Venezuela, los carteles de la droga funcionan mucho mejor que en años pasados, funcionan produciendo más droga, llevando más de estas sustancias a Norteamérica y a Europa. Y bueno, aquí en nuestro país, que estamos aquí en la mitad del mundo, Ecuador, no nos hemos escapado de eso, ¿no? Cada vez más cargamentos de droga, cada vez más, ¿cómo se dice? Más capturas de estos narcotraficantes. Y bueno, claro, es una de los orígenes de estos conflictos que venimos a topar aquí en Latinoamérica. Pero bueno, hoy en Futura Podcast no nos vamos a meter, como les decía a los amigos de TikTok, en el tablero de ajedrez, de la geopolítica como tal, sino más vale vamos a hacer una especie de reflexión. Una reflexión donde, bueno, ¿quién mueve las piezas realmente en el tablero mundial y quién lo ha movido en los 100 años pasados, Santi? Los Estados Unidos, los presidentes, se habla también de ciertas fuerzas que no aparecerían en las urnas, ¿no? Ciertas fuerzas que estarían ocultas en las sombras. Podemos hablar de estas familias o de estos grupos como el grupo Bilderberg. Bueno, ya les voy adelantando un poquito lo del programa. Que bueno, sabemos que mientras los pueblos discuten de ideologías, de identidades, de banderas, de quién es mejor, quién es peor, de inmigraciones, las decisiones importantes en el mundo parecen tomarse en otros espacios. Parece que, bueno, nosotros del pueblo no somos parte de estas decisiones importantes que se toman en el mundo. Claro, y creo que nunca lo hemos sido, ¿no? Pero bueno, hoy hablaremos también de lo que es el nuevo orden mundial. Esos imperios ya visibles, otros imperios también invisibles, que parecen locales, pero que tienen consecuencias globales, Santi. Y aquí viene una pregunta también bastante incómoda y que nos hemos hecho los últimos años. ¿Vivimos en democracias reales o en democracias administradas, en democracias ficticias, en relatos de democracia, como hubiéramos dicho el programa pasado? Pancho, yo creo que lleva un poco de todo lo que nos estás comentando, ¿no? Es decir, el mundo, sabemos que necesita, el mundo humano necesita ordenarse. Lo hemos ordenado a manera de imperios desde hace aproximadamente 7.000, 8.000 años atrás, con el primer imperio sumerio, y donde aparecían quizás las primeras leyes, ¿no? Estas, el ojo por ojo, diente por diente, en el código de Hammurabi. Lo que estamos dando cuenta entonces, Pancho, es que los humanos de algún momento decidimos crear relatos para ordenar nuestra estructura y nuestra existencia dentro de este planeta. Ahora, esos relatos es lo importante, Pancho. ¿Quién los domina? Son relatos que surgieron casi como una divinidad, parte de la evolución humana, o son una impronta, una impuesta a partir del mismo ser humano desde sus ideologías, ¿no? Porque ahí podríamos ir respondiendo lo que tú me estás diciendo, Pancho. ¿Vivimos realmente una democracia? ¿O las democracias se han ido construyendo siempre a favor y a beneplácito de las élites, ¿no? Entonces, creo que ahora sí resulta urgente respondernos la pregunta, Pancho, de qué es la geopolítica.
Y es lo que quizás les estaba mencionando antes justamente mi compañero, de que no es necesariamente es un juego de países y de límites, sino extrapola mucho más allá. Va aquí en intenciones también ideológicas, intenciones sentimentales, inclusive deíticas, ¿no? Van determinando cómo vivimos nosotros, desde estrategias de juntar y controlar nuestra energía, por ejemplo, nuestra energía en relación ya hablando de que somos una masa continental, una masa de país, y entonces producimos y tenemos recursos. Y entonces, ¿quién es el que está controlando esa energía? Son los presidentes, son los estados en los países, por ejemplo, Venezuela, por ejemplo, Colombia, Ecuador, nosotros que tenemos territorios muy ricos en el tema del petróleo. Son los estados los que están manejando ese petróleo, Pancho. Es quienes están manejando la energía de estos territorios. Y hacia dónde va, ¿no? Porque si el pueblo, cada vez que intentamos ver si gotea un poco de riqueza de algún lado, siendo dueños de estos territorios, nunca vemos esa riqueza, ¿no? Entonces hay que entender quién está controlando las riquezas, quién controla la moneda, quién controla la información misma. Porque justamente nosotros, como habitantes de una nación, muchas veces no damos cuenta de esos recursos, ¿no? ¿Quién está controlando nuestros recursos, otra vez mineros, económicos? Pero sobre todo también a veces están jugando con nuestras espiritualidades y nuestras emociones, y de hecho están controlando las guerras y están controlando la paz. Y es lo que está pasando actualmente, sobre todo en Venezuela, que sería nuestro contexto más cercano, ¿no? Vemos ahí a un gesto ya increíble de un orden unipolar manejado por Estados Unidos, ese orden que nos está proponiendo, ¿sí? el ser el gran como mandante, el regente de nuestros territorios, porque nosotros no lo logramos hacer, Pancho. Es decir, nosotros fracasamos con nuestros estados para controlar cuál debería ser la forma de convivencia. Y entonces ahora ya vemos la intromisión directa de Estados Unidos intentando plantear este nuevo orden. Y desde ahí podríamos entonces intentar entender la geopolítica, Panchito, porque ahora entendemos entonces que hay nuevos jugadores en este siglo XXI, ¿no? Y quizás es más fácil entender qué es lo que está pasando si es que damos cuenta de la hora, ¿no es cierto?, en este siglo XXI. ¿Qué está pasando hoy día con este gran imperio de los Estados Unidos, que aparentemente llega a ser el imperio vigente, el que nos está determinando cuáles son las reglas, ¿no es cierto, Pancho? Sí, y sabemos que Estados Unidos ha sido el imperio vigente prácticamente los últimos 100, 150 años en el mundo, ya que tiene la primera potencia militar global. El dólar como moneda de reserva, que bueno, muchos dicen que se estaría debilitando este dólar, pero que todavía es la moneda hegemónica en el mundo, tiene bases militares regadas en todo el planeta. Acá nomás en el país vecino Colombia, sabíamos que, bueno, yo me enteré que tienen como 6 bases militares. Acá en Ecuador teníamos una base militar muy importante, pero bueno, hace unos 10 o 15 años que ya había salido esta base militar, pero inclusive el presidente estaría jugando a favor de imponer de nuevo esta base militar norteamericana, pero al final en las urnas del pueblo había dicho que no quiere esta base militar, ¿no? Tiene esta capacidad de sancionar económicamente a los países, por ejemplo, a los países que no están alineados, como Venezuela, Cuba, creo que hay otro por ahí, me parece que es Nicaragua en Centroamérica. Las sanciones establecidas a la propia Rusia cuando había invadido como es el país de Ucrania en los pasados años. Y bueno, sabemos que desde el 2014 tenemos este conflicto, ¿no? Que Rusia había entrado a la península de Crimea, en ese entonces también se habían dado sanciones, pero que damos cuenta que desde el 2000, no sé si es 21 o 22, ahí sí me falla la memoria, amigos, ayúdenme con eso en sus comentarios, que nuevamente Rusia estaría intentando hacerse de ciertos territorios en Ucrania, claro, en favor de la política rusa, de sus, qué sé yo, de sus normas más orientadas hacia la izquierda, y en donde tendría estos aliados, ¿no? Como sería Venezuela, inclusive se habla de China. China yo le veo como una posición más neutral,
pero estaría también, yo creo que de parte de Rusia. Tenemos todos estos países del Medio Oriente como Irán, qué sé yo, el Líbano, todos estos que están siendo atacados hoy en día por esta fuerza, bueno, es una fuerza importante que sería el país de Israel, a pesar de ser un país tan pequeño, ¿no? Este conflicto que lamentablemente está cobrando muchas vidas en este pueblo palestino. Y que, claro, ustedes verán en las redes sociales siempre estos mensajes de la UNICEF, ¿no? Por favor, haz tus donaciones. Esta gente que está pasando hambre, estos niños que prácticamente están viviendo de la desnutrición allá en Gaza. Y todo a partir de un conflicto que sería más de aspecto moralista, ideológico, religioso. O bueno, al menos esa sería la justificación, ¿no? Estados Unidos también sabemos que no solo domina con ejércitos, sino domina con el sistema financiero. O sea, tenemos todo este sistema financiero de Wall Street, que sería el principal en todo el mundo, aunque claro, las bolsas de valores de China, de Londres y de otros países también serían importantes. Sabemos que controlan gran parte del comercio del mundo y claro, como no, la cultura, ¿no? La cultura desde Hollywood que nos han venido imponiendo prácticamente los últimos 100 años, como les decía. Me estaba olvidando de la tecnología. Ahora con todas estas inteligencias artificiales que nacen en Silicon Valley prácticamente, todo el internet que nacería prácticamente Google, yo me acuerdo de esta plataforma de Yahoo, claro, ahora tenemos otros jugadores ya en el país de China, que con empresas como Huawei, Alibaba y bueno, y todas estas empresas que prácticamente se han aislado de toda esta hegemonía norteamericana, han creado ya sus propias tecnológicas y su propio comercio al respecto, ¿no? Correcto. Y ahí hablaríamos ya de China, Santi. Correcto. De hecho, Pancho, así como una suerte de gran resumen de lo que tú nos estás explicando, es que son aproximadamente 150 años de los que Estados Unidos supo maniatar el poder hacia su favor, ¿no es cierto? Desde el sistema financiero, ya nos comentabas, el dólar, convirtiéndose como en el gran dios, la gran moneda de la gran reserva del mundo. El comercio, porque el comercio, como tú también lo mencionabas con precisión, lo domina Estados Unidos y tiene además la regencia al punto de decir quién tiene que hacer comercio y quién no. Entonces, parte de este gran cúmulo de poder que se va asociando frente a Estados Unidos, ¿no? La cultura con Hollywood, tal cual, todos hemos caído en ese relato, ¿no? El relato de las princesas, el relato del superhéroe norteamericano, el Estados Unidos siempre salvando al mundo. Y de hecho, en los últimos grandes relatos, ya sobre todo el presidente de Estados Unidos en la guerra de la independencia contra los extraterrestres, salvando al planeta, él montado en un avión. Entonces, contándonos relatos donde ellos realmente son las grandes figuras, ¿no? Los grandes personajes principales de la humanidad. Y por último, ahora el Silicon Valley, que resulta ser la gran capital de la tecnología. Sin embargo, Estados Unidos, que siempre estuvo en disputas, ¿no? Siempre con un rival aparentemente dicotómico, al principio Rusia con la Guerra Fría, al final aplacó Estados Unidos con su capitalismo depredador, que generó que claudique, ¿no? el pensamiento comunista en las repúblicas socialista o comunista soviética, y todo esto decantaría en que el poder acaba siendo solo entonces norteamericano, pero los norteamericanos no se daban cuenta del crecimiento de un imperio silencioso, Pancho, que poco a poco, y dentro del comunismo también como una gran frontón, empezó primero a determinar una economía que se vuelva muy fuerte internamente y después luche al mundo, ¿no? Entonces estamos hablando de una China que empezó con un poder industrial increíble, control de cadenas de suministro, producción en masa increíble, ¿no? Que empezó al detrimento de las pequeñas industrias y de las pequeñas pymes que habían en América Latina. De hecho, hasta ahora lo estamos viviendo eso, ¿no? Por ejemplo, el tema de las camisas, de la ropa, ¿no? De la vestimenta. La industria china es impresionante cómo invade, ¿no? Y además tienen inversiones.
hablemos de entre comillas, las inversiones chinas en todo el mundo. Por ejemplo, sabemos nosotros en el tema de la alimentación, nomás Pancho, como muchos restaurantes en Latinoamérica se han volcado hacia la cultura china, ¿no? Entonces ya estamos muy acostumbrados también a la comida oriental, no necesariamente china, pero por ejemplo el sushi y a japonés, pero sí también los preparados de estos arroces mixtos con tallarines que son muy usuales en la cultura oriental y que ahora empiezan a ser parte nuestra, ¿no? Y empezamos también entonces a comer de este imperio silencioso que nos está dando visiones a largo plazo, económicas, también es una suerte de benefactor del mundo, porque sería el opuesto a esta gran tradición esclavista que tiene Estados Unidos con estos 150 años de gran revolución industrial, ¿no? Y como decíamos antes también, Pancho, China, proponiendo justamente este nuevo frontón, está financiando, está construyendo y obviamente nos está endeudando. Pero no nos está invadiendo, ojo, que es distinto el discurso a lo que llevan los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que China tiene un discurso comunista, pero solo en la ideología, ¿no? Solo para el pueblo. Vemos que en la práctica son inclusive más capitalistas que los propios norteamericanos o que el propio Occidente, ya que China tiene prácticamente el control de toda la cadena de suministro de todo el mundo. Todas las fábricas están instaladas en China, o bueno, estaban, porque sabemos que en los últimos años también ya se están mudando de China a países que tendrían una mano de obra más barata, ¿no? Como son estos países del sudeste asiático, qué sé yo, hablamos de Indonesia, Filipinas y todos estos países que hoy por hoy están dando cuenta de una mano de obra más barata. Pero bueno, como tú dices, China desde hace décadas ya nos ha invadido con su cultura, como tú dices, en la comida, y ahora nos está invadiendo de una manera, como tú dices, silenciosa, ¿no? Con un montón de proyectos a nivel global. Aquí en Sudamérica conozco unos 2 proyectos, tanto en Perú, en Argentina, bueno, y en otros países que son mega proyectos donde China está endeudando no solo al país, sino que se está haciendo con todo con toda esa hegemonía dentro de ese territorio, ¿no? Ahí Estados Unidos de pronto va perdiendo un poco de esta hegemonía que estamos hablando, pero no nos olvidemos que en el aspecto cultural todavía nos distanciamos un poco de China, ¿no? O sea, no hablamos la lengua china. Más vale, siempre se dice que el inglés es el idioma que debemos aprender todos para salir adelante, para si queremos migrar a cualquier otro país. Y es verdad, ¿no? Si uno va a Europa, en Alemania, en todos estos países que ni siquiera se habla inglés, todas las personas que van a estudiar se comunican en inglés. Todo el turismo se da en inglés. Yo creo que es una de las fuerzas, se puede decir, invisibles, que más impacto tienen en el mundo entero, ¿no? Aparte del dólar del que ya estábamos hablando, ¿no? China, aparte, es uno de los líderes de este grupo. No sé si te acuerdas, Santi, que hace unos 10, 15 años salió este tema de este grupo que se llama BRICS, que serían los nuevos países que estarían emergiendo, estos nuevos países en desarrollo, y que en el futuro estarían prácticamente siendo parte de esta nueva comunidad imperial y estarían relegando a Estados Unidos a un segundo lugar. Claro, estamos hablando del futuro, porque hoy en día todavía no se puede hablar de esto. Correcto. Ahora, Pancho, no podemos dejar nunca de fuera tampoco a Rusia, que antes la mencionábamos en la Guerra Fría. Es decir, Rusia como que hubo un momento en que reculó toda su propuesta bélica y el enfrentamiento hacia el mundo, pero se dio cuenta justamente de cómo ahora empezaban a pelearse el gran poder entre China y Estados Unidos y asoma nuevamente en el tablero proponiendo una guerra a Ucrania hace aproximadamente unos 4 años atrás, que empezaría este conflicto justamente para dominar los recursos energéticos europeos. Y dentro de todo también está el telón de que Ucrania formaría parte de la OTAN, acercándose obviamente hacia las puertas de atrás de Rusia, lo que no le conviene a Rusia dentro de su tablero geopolítico. Entonces, Rusia como que nos pone en el tapete nuevamente el tema de la guerra como una nueva forma parte del juego
de este juego geopolítico, ¿no? Entonces, Rusia-Ucrania empiezan esta guerra que intentará redefinir los puestos de la OTAN otra vez. ¿Qué es Europa frente a Rusia? ¿Qué es Rusia frente a Europa? Sabemos que Europa al final acaba siendo como el gran emisario de Estados Unidos, pero todo alrededor de la energía, de las bases nucleares que están en Ucrania, ¿no? Es como Rusia lo que intenta es determinar un nuevo orden después de la posguerra fría, ¿no? Y esto está dando cuenta nuevamente de que el tablero en el mundo se mueve. Se mueve porque a Estados Unidos no le conviene esta reacción rusa beligerante de intentar apropiarse de los recursos. Y dentro de justamente de este mapa que les habíamos comentado al inicio, también aparece Israel como un gran aliado de Estados Unidos en la zona, porque estamos hablando de una zona de energía, ¿no? Entonces Israel arremete contra Palestina, arremete nuevamente contra la Franja de Gaza. Entonces, de alguna forma es un distractivo al mundo, ¿no? Un distractivo porque mientras continúa la gran planeación de cómo tienen que dividirse las energías entre Europa y Rusia, hay un genocidio terrible con el pueblo palestino, hay un genocidio barbárico, y que a vista y paciencia de la ONU y de todas las organizaciones mundiales, que al final no acaban haciendo nada y nos damos cuenta de su inutilidad también, ¿no, Pancho? Porque al final, como tendrían que ser grandes mediadores, ahora vemos que no sirven como mediadores y que otra vez estas grandes guerras lo que están dando cuenta es del uso y abuso de los recursos. Y para terminar, Pancho, quizás este ejercicio de las guerras como tablero, Estados Unidos y Venezuela. Y que ya a los latinoamericanos nos empezó a resultar un mal sabor de boca al no entender bien si es que está realmente Estados Unidos con una intención bélica frente a un gobierno autócrata del dictador Maduro, o lo que interesa realmente son los recursos de todo este sector, de toda Latinoamérica, de toda Sudamérica, que al final siempre estaremos acéfalos en poder enfrentarnos a un imperio como Estados Unidos, ¿no, Pancho? Claro, lo que se entiende de este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela sería el día de hoy, es que ellos no podrían hacer mucho ya que estaría de por medio Rusia. Porque sabemos que Rusia como aliado de Venezuela, inclusive se dice que tiene bases militares en Venezuela, se dice que tiene, hay cositas que los medios de comunicación de un lado dicen que es cierto y los medios de comunicación de otro lado dirían que no sería posible, ¿no? Pero dan cuenta de armamento militar ruso que ya estaría en las selvas venezolanas. Claro, todo esto también desde la narrativa de que Rusia tendría este poder en este caso, sobre Venezuela, y que afectaría a toda Latinoamérica, ¿no? Ya que Estados Unidos no podría, derrocar al gobierno autócrata de Maduro, que es lo que prácticamente todos los venezolanos quieren, todos los latinoamericanos queremos por el tema de la inmigración descontrolada también que se ha venido dando acá. Y claro, también todos queremos el bienestar del pueblo venezolano que, bueno, en los últimos años la ha pasado tan mal con una devaluación, hiperinflación de esta moneda que prácticamente yo no sé cómo puede sobrevivir esta gente, Santi, porque ellos tienen que hacer malabares para subsistir. Se sabe que el sueldo mínimo o el sueldo que reciben del gobierno es ínfimo, equivale a $1 o $2, creo, al mes, pero que ellos se buscarían la vida de otra manera, claro, como toda sociedad mal llamada comunista, como la sociedad cubana y venezolana, les darían esta caridad, ¿no? Que sería un poco de comida a la semana, pero tendrían que hacer estas colas infinitas simplemente para pedir un pedazo de carne, un pedazo de pan, o esta harina pan que es de característica de allá. Y bueno, ya pasándonos de estas cosas un poquito tristes de que son estos conflictos armados a nivel global, vamos a hablar ya un poquito más ya de este sentimiento conspiranoico, ¿no? Que nos daría cuenta este nuevo orden mundial, ¿no? Los gobiernos son los que realmente gobiernan, Santi.
¿Sería Donald Trump? ¿Será Vladimir Putin? ¿Será Xi Jinping los que verdaderamente están gobernando el mundo? Que, claro, hablando de los 3 países más hegemónicos en el planeta. ¿O serán estas pocas familias, estas pocas corporaciones, este poder en las sombras, los que serían los que controlan los hilos detrás del poder, ¿no? Yo recuerdo algo, Pancho, perdón interrumpirte. Hace, ¿qué serán? Ya unos 20 años en la presidencia de Bill Clinton, cuando algún momento se vieron unas luces sobre Los Ángeles que no se pudieron explicar, el Senado norteamericano llamó al gobierno norteamericano para que dé explicaciones de qué eran esas luces que se habían visto en Los Ángeles. Y si es que no había explicación, que sea justamente el ejército norteamericano que dé cuenta de la ignorancia frente a lo que estaban viviendo. Entonces el presidente en ese tiempo, Clinton, fue al Senado norteamericano y después de haber sido bombardeado de un montón de preguntas e inquisiciones, él solo respondió con esta frase: sobre mi gobierno hay un gobierno que yo no gobierno. Y entonces ya dejó abierta esta posibilidad que en algún momento Henry Ford, el gran empresario de inicios del siglo y el gran, creo yo, motor de la revolución industrial norteamericana, ya lo propuso. Él decía que son pocas las familias las que controlan el mundo, Panchito. Él decía, y ya no como una suerte de teoría conspirativa, sino que era la realidad del capitalismo, nos lo decía Henry Ford. Ojo que Henry Ford será uno de los grandes financistas del nazismo, uno de los intelectivos que crearía la idea esta de que la educación tiene que ser obligatoria, gratuita, pagada por el Estado, obviamente el tema de los insumos, pero los insumos manejados por el Estado. Y Henry Ford ya nos da algunas familias o nos da una suerte de listado con apellidos que, según él, dan cuenta de este orden mundial. La familia Rockefeller, dueños del Standard Oil, que será la gran industria de las energías, sobre todo del petróleo, por tanto el dominio energético. A partir de este dominio energético, la gente Rockefeller tiene influencia en instituciones globales, es decir, estará presente en casi todas las presidencias de todas las naciones. Así esta empresa Rockefeller da, entre comillas, apoyo financiero a organismos internacionales, con lo que de alguna manera estaría maniatando también el poder en estos estados, ¿no? Otra de las familias de esta familia Rothschild, de la que se ha hablado mucho, de origen europeo, serían los que iniciaron el imperio bancario europeo con la financiación de monarquías, financiación de guerras, expansión financiera sin fronteras. Yo recuerdo que ellos creo que estaban inmersos en esta financiación de las guerras napoleónicas inclusive. Bueno, otra de las familias es la familia Morgan, quienes, claro, ¿quién no conoce el banco JP Morgan, que está inclusive hasta hoy en día presente en muchos países? Son parte del sistema financiero moderno, ¿no? Una de estas familias viejas, de estos apellidos que se ha hablado ya 200 años atrás, me parece, que estarían inclusive relacionados con el inicio de la Reserva Federal, ¿no? Claro. Estados Unidos. Y de hecho Morgan son los grandes constructores de los ferrocarriles en casi todo el mundo. Latinoamérica, de hecho, todas las rieles que se hicieron, o la gran mayoría de las rieles que se construyeron en nuestros países sudamericanos, son firma Morgan. Sí, inclusive habrían financiado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Algunos dicen que inclusive financiaron a ambos bandos, no solo a uno. Bueno, es un negocio, ¿no? Esto de las armas, esto de la guerra. Y bueno, hay otras familias también de las que no se ha hablado tanto, pero esta familia DuPont, de esta industria química en todos los Estados Unidos, que inclusive hubo este escándalo, ¿te acuerdas?, sobre los sartenes de teflón. Me parece que en los años 70, 60, donde muchas personas morían por cáncer a raíz de este teflón, que bueno, en los países latinoamericanos hasta recién unos pocos años se empezó a prohibir este químico en las ollas y en los sartenes, pero que bueno, ya en los años 70 y 80 ya se sabía en Estados Unidos. Y finalmente esta familia Vanderbilt
relacionada también a la industria, a la construcción de barcos y a la construcción de ferrocarriles, ¿no? Hay varias series en Netflix que hablan solo de esta familia Vanderbilt y de cómo ellos se hicieron con este poder, ¿no? En el transporte. Claro, y los dueños, sobre todo de la materia prima, del acero, para el tema de la construcción de la infraestructura, ¿no? Vanderbilt es, como tú dices, tristemente reconocida justamente por sus monopolios, ¿no? Y además hay, entre estas empresas que les nombramos, hay muchas denuncias de esclavismo, de maltrato obrero, laboral, y que pueden visualizarse en las últimas décadas, donde nosotros ya tenemos quizás una eclosión de lo que son las redes sociales, ¿no? Que han permitido justamente visualizar el detrimento laboral en el que se exponía mucha de esta gente, ¿no? Claro, inclusive hasta hoy en día se habla de una especie de esclavitud en países como, qué sé yo, Costa de Marfil, bueno, en países africanos especialmente, por parte de esta empresa Nestlé, ¿no? Que no es ningún secreto que Nestlé, con su imperio de los alimentos, para sacar, qué sé yo, materia prima como el cacao para hacer el chocolate, ha tenido que, bueno, contratar o esclavizar niños acá en estos países africanos para hacer las labores de estas de siembra y de cosecha, ¿no? De todo este tipo de materias primas. Y ojo, Pancho, esto entonces, y amigos, no ocurre solo a nivel estadual, no solo son los estados, no solo son los gobiernos, entonces lo que estamos dando cuenta. No necesariamente son los presidentes los que están encargados de ahorcar al pueblo, a la gente, ¿no? Sino que habrían como una suerte de instituciones, de familias, digamos que no son herencias, porque no se heredan como coronas de estas empresas, ¿no? Sino que más bien son acciones, Pancho. Es decir, son acciones, son recursos monetarios, son recursos de poder económico que empiezan como a determinar justamente y van a mandar dentro de estos estados, ¿no? Entonces ya son clubs, son foros en los que se está determinando el poder y no necesariamente desde el Estado y desde los gobiernos. Por ejemplo, está el Club Bilderberg. Claro, ya en el principio del programa les hablaba de este Club Bilderberg, que bueno, más o menos se popularizó a raíz de un libro que sacó, yo recuerdo, este investigador Daniel Stulin, no sé si recuerdas, a principios del año 2000, donde, claro, fue todo un escándalo, ya que aquí se popularizó la idea de que el Club Bilderberg estaría dando cuenta de estas reuniones privadas, ¿no? Estas reuniones secretas donde se estaría gestando ya el futuro del país, simplemente con los líderes políticos y de corporaciones, pero todo desde las sombras, nada que se pueda mencionar a través de los medios de comunicación. Ya sabemos que estas reuniones son a puertas cerradas y no tendrían ninguna acta pública ni nada que dé cuenta de ellas. Que dé cuenta de ellas y donde se pueda controlar, ¿no?, las decisiones que se estén tomando. Y ojo, Pancho, se las hace todos los años. Las reuniones del Club Bilderberg se las hace todos los años, como dice Pancho, a puerta cerrada. Y están los dueños de los bancos, están los dueños de las academias, los rectores de las universidades importantes del mundo. Tienen siempre una reunión anual y eso el común de los humanos no lo sabemos. El Club Bilderberg entonces se reúne anualmente con, digamos, las grandes cabezas de las naciones y deciden nuestro futuro. Claro, tenemos también este Foro Económico Mundial que ya se ha venido popularizando en los últimos años, que se hace en la ciudad de Davos, ¿no?, Suiza. Todos los años vemos este personaje, me parece que se llama Schwarz, que ya se lo ve ya presente todos los años, diciendo todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 sobre todo. Y bueno, es la narrativa, ¿no? Esta narrativa de mejorar el mundo, esta narrativa de luchar contra las pandemias, de la digitalización, del control y de ver a la crisis como una oportunidad, ¿no? De hecho, ellos son los creadores de una agenda al 2030, Pancho, ¿no es cierto? Que se supone que es una agenda que toda la humanidad debe seguirla, como es un derrotero de la humanidad, ¿no? Y a propósito de esta Agenda 2030, les recomendamos un programa que hicimos hace algún tiempo, ¿no?, que se llama La Mente Colmena, donde se daría cuenta de todas estas inteligencias artificiales
que prácticamente para el final de la agenda o cuando se cumpliría la Agenda 2030 estarían en la capacidad de esclavizar al mundo, ¿no? Les vamos a dejar aquí en un enlace, no se pueden perder ese programa. Bueno, y de todo lo que hemos mencionado hasta ahora, nos surge una pregunta, ¿no? ¿Quién decide el futuro de la humanidad, Santi? ¿Quiénes son los que realmente votan a favor de los líderes o a favor de estos clubes que darían cuenta de lo que va a pasar en el mundo las próximas décadas inclusive? ¿Quiénes la financian? ¿Qué corporaciones estarían detrás, no? Y bueno, aquí hablamos ya de el nuevo orden mundial, esta palabra que inclusive estaría presente en el billete de $1, ¿no? Qué extraño, ¿no? Ya cuando vemos todas estas frases, todas estas palabras que estarían impresas inclusive en la moneda que, bueno, utilizamos acá en Ecuador, lo utilizan en Estados Unidos y que sería la moneda prácticamente en todo el mundo para hacer ¿cómo se llama? Este intercambio inclusive por petróleo. ¿Por qué está este Novus Ordum Seclorum sería? Porque no está en español, está en latín. Yo creo, Pancho, primero, bueno, porque este nuevo orden mundial entonces no es tan nuevo, ¿no es cierto? Si estamos hablando de latín, entonces tendríamos que ir a los antropos y tendríamos que ir a hablar de Virgilio, mi gran homónimo, el poeta romano, que en su libro Las Bucólicas nos decía, Virgilio señalaba que para los romanos era más importante la voluntad de los dioses, ¿sí? Y sobre todo que sea la voluntad de los dioses los que conviertan al imperio en el eje dominante, ¿no? Entonces era un discurso a partir de las deidades del que iba a dar el orden a las eras, ¿no? Y así empezamos a ver que como que hay un ejercicio narrativo alrededor de este nuevo mundo, de este nuevo orden mundial, ¿no? Hay como un destino manifiesto, llamémoslo así. Primero, la idea de que va a haber un pueblo elegido. Siempre el imperio se va a proponer como el imperio elegido, ¿no? Como la gran tierra prometida. Lo sabemos desde la época cristiana, pero ya Constantino, cuando cae el imperio romano, pero antes de su caída ya Constantino entendía eso, ¿no? Y entendía que los romanos tenían que pintar la cruz de Cristo en los escudos romanos porque eran el pueblo elegido. Después ya entendemos también, inclusive con la conquista española, la madre patria, la conquista de América, que ellos se sentían este pueblo elegido, de que tenía que venir a comandar como el nuevo proceso civilizatorio de estas tierras. Es decir, ellos son el pueblo elegido, tienen la tierra prometida, tienen una misión que será evangélica, civilizadora, ¿no? Que nos tienen que traer de alguna manera la paz, el orden. Ellos son los elegidos, pero no fueron elegidos por los pueblos originarios, que de alguna manera esa es la paradoja, Pancho. Siempre los imperios irrumpen frente a los otros, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos vivir, cómo debemos construir y pensar nuestros cotidianos, y sin embargo nosotros no los elegimos. Eso de alguna manera decanta en una doctrina que se llama la doctrina Monroe, Pancho. Claro, y esta doctrina Monroe, que bueno, se la conoce desde hace muchos años, dice que América es para los americanos, ¿no? Ya América venía con esta intención expansionista de intervención, que como Santi lo dijo, sus raíces estarían en Virgilio, ¿no? O sea, en donde ya los romanos se percibían como un imperio elegido por los dioses. Eso se trasladó a esta narrativa norteamericana, que serían prácticamente estos padres fundadores, ¿no? Como estaríamos hablando de toda esta ideología norteamericana, cuyas raíces nacen en el protestantismo, en la guerra y en este destino manifiesto que tú nos hablabas, ¿no? Este destino manifiesto que son el pueblo elegido. Estados Unidos sería la nueva tierra prometida y su misión sería la misión civilizadora. Como veíamos en el programa de las inteligencias artificiales, y es que serían los nuevos imperios, había una periodista, Howe, si recuerdas, Karen Howe, que decía que, claro, todos los imperios se ven como imperios benevolentes, imperios civilizadores, imperios que vienen a hacer el bien. Claro, en este caso Estados Unidos cree que es el nuevo imperio con este destino manifiesto, la nueva tierra prometida, donde vendrían
a civilizar lastimosamente a todos estos pueblos nativos, ¿no? Apaches, estos pueblos Cherokees, que más que civilizados serían exterminados, ¿no? Estados Unidos nacería con estas 13 colonias nacidas del protestantismo de Inglaterra, ya que, bueno, sabemos que a partir del del siglo XVI, con estos manifiestos de Lutero, empezaría un protestantismo en contra del catolicismo y en contra del imperio dominante que sería en ese entonces España, ¿no es cierto? El imperio español, entonces, sus raíces estaban profundamente ligadas, como les decía, al protestantismo, especialmente al protestantismo calvinista. Este protestantismo no solo era una fe, era una visión del mundo, una forma de entender el poder, el trabajo y la salvación, ¿no? Así que sabemos que desde su nacimiento estas colonias compartían un enemigo en común, el catolicismo representado por el imperio dominante en ese entonces, España, ¿no? Y así pasamos del imperio español al imperio anglosajón, ya prácticamente de los siglos XVI al siglo XVII, donde prácticamente sería el inicio o la fundación de Norteamérica, y empezarían ya a dominar territorios, rutas comerciales, recursos, y lo hacen bajo la bandera, en este caso, del protestantismo, ¿no? En contra del catolicismo. Estados Unidos nace en esta transición como oposición al mundo católico, latino, cristiano, español, que hereda de Inglaterra. Y bueno, como les hablaba ya de los padres fundadores, ¿no? Estas 3 figuras que las conocemos y que están inclusive en los billetes de los dólares: Thomas Jefferson, George Washington y Benjamin Franklin. Ellos justamente, Pancho, son los grandes como resumidores, decantadores del pensamiento de su época, ¿no? Es decir, lo que tú nos estás narrando ahora, Pancho, el protestantismo que gana espacio, las ideas de Lutero, que acaban con un racionalismo también. Pensemos ya en la filosofía del racionalismo de Kant, y que van presentando nuevas dinámicas sociales. Empezamos ya justamente a hacer una crítica humana hacia entregar toda nuestra voluntad de existencia a Dios. Entonces empieza a aparecer la ilustración, el racionalismo. Aparecen también ciertos elementos ya esotéricos, Pancho, porque si bien aparece un racionalismo que se encarna en la filosofía y en las prácticas comunes, cotidianas, sin embargo, también empiezan a surgir una especie de superchería ideológica por detrás, ¿no? En este caso, la masonería. La masonería, que recogería además muchas simbologías ya antes planteadas por los templarios, por el mismo imperio romano, por el mismo imperio griego, con el tema, por ejemplo, de la geometría pitagórica, que se va a reproducir nuevamente con los masones, ¿no? Entonces, empezamos a ver que hay un pensamiento que empieza a ilustrar todo este tiempo de régimen donde se afianza la estructura democrática y republicana norteamericana, ¿no es cierto? Entonces así empieza a surgir todo, les digo, este proceso inclusive de construcción histórica nueva del sujeto. Empezamos todos a distinguirnos entre el que cree en Dios, el que es ateo, entre el protestante, el católico, y empezamos a generar esas grandes divisiones. Y estas grandes divisiones empiezan a ser zanjadas por la razón, el progreso y la superioridad moral. ¿Y quiénes son los dueños entonces de la razón, del progreso y la superioridad moral? Obviamente los padres norteamericanos, ¿no? Los que traerían justamente ese sello de esta nueva era, este nuevo ejercicio de poder, ¿no? Es fundar nuevamente al mundo, porque los humanos como que desvelamos las ignorancias que habíamos tenido antes, justamente producto de las monarquías europeas, producto del colonialismo que vivíamos aquí, sobre todo en América toda, y que empieza entonces un gran resurgir del pensamiento humano. Ese será el gran sello norteamericano y su simbología de poder, Pancho. Claro, y bueno, hablando también de la masonería, vemos que en el billete de dólar inclusive está el ojo que todo lo ve, ¿no? En la cúspide de esta pirámide trunca
que la reconocemos como, bueno, como una de las pirámides de Egipto, podría decirse, y el ojo que todo lo ve en la parte de arriba, como símbolo masón, ¿no? De hecho, hay dobleces que hacen, no sé si has visto que se puede ver también Sí. un ojo, Horus y cosas Inclusive, bueno, uno de estos dobleces que en su tiempo salió, no sé cómo lo hicieron o no sé si será verdad, ¿no? Esta conspiración, se veía las Torres Gemelas incendiadas, ¿sí recuerdas? Sí, claro, y el diablo también en una de estas, también en un doblez, aparecía como el diablo solo mirando las Torres Gemelas Sí, incendiadas. coincidencia tal vez o algo ya planificado, ¿no? Dicen que inclusive los Simpsons ya lo sabían y por ahí tenemos un capítulo de los Simpsons donde las Torres Gemelas caen meses antes de que hayan caído las Torres Gemelas. No lo sabemos, pero sí nos da esta reflexión, ¿no? Como tú lo dices, Santi, el sello de los Estados Unidos es otra gran simbología del poder que lo encontramos también en el billete de $1, donde ya se ve esta águila calva, ¿no? Esta águila endémica de Estados Unidos. Esto de las águilas o de los pájaros me recuerda también a que nosotros acá en Ecuador tenemos el ave característica que es del cóndor, ¿no? Correcto. Que forma parte del sello de Ecuador. Esto de poner las aves es algo muy, muy característico de esto, pero bueno, en este caso hablando del sello norteamericano, vemos que el águila tiene en sus dos patas, en la pata derecha, esta rama de olivo que representaría la paz, y en la pata izquierda 13 flechas que representarían tanto la guerra como las 13 colonias, que son las primeras colonias puritanas protestantes que ingresarían a Estados Unidos y que serían los cimientos de esta nueva tierra prometida, ¿no? Aquí vemos un detalle clave, que el águila está mirando hacia la rama de olivo. O sea, está con la cara para acá, mirando a la rama de olivo, mientras sujeta firmemente las flechas con su otra pata, ¿no? Este mensaje nos podría estar diciendo que Estados Unidos busca siempre la paz, pero desde la amenaza permanente de la guerra, ¿no? Desde sus propios términos, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, bueno, no es nada que contradiga la verdad, o por lo menos el relato, ya que sabemos que Estados Unidos ha formado parte de todas las guerras e inclusive ha sido uno de los, ideológicos para muchas otras guerras, como esas guerras de Vietnam, de Corea, todas estas entreguerras que se llamarían mientras se daba la Guerra Fría, ¿no? Entonces, mientras ellos tenían la hegemonía total del planeta y no existía todavía la amenaza china, y se iba desmoronando prácticamente la Unión Soviética, ¿no? Entonces, habíamos hablado de este destino manifiesto y de todo este exterminio que los colonos, que son colonos blancos, anglosajones protestantes, habían hecho en tierras norteamericanas en esta misión civilizadora, ¿no? Desplazaron y borraron a pueblos originarios, como son los apaches, navajos, cherokees y muchas otras naciones indígenas, que hoy, claro, en muchas series y documentales, inclusive salidos desde el propio Hollywood, vemos esta crisis que tienen estos pueblos, ¿no? Crisis no solo de territorio, sino crisis de identidad. Entonces es algo terrible. Bueno, yo no sé si hubiera sido mejor también aquí en Latinoamérica que los españoles nos hubieran exterminado, ya que prácticamente ¿cómo se llaman? Las comunidades indígenas son comunidades que no han logrado florecer, Santi, que claro, se mantienen como una especie de tradición en los pueblos, pero que damos cuenta que son comunidades que han permanecido en la pobreza, ¿no? Han permanecido siempre sumidas en una especie, no es esclavitud, porque siempre este colonialismo que nos trajeron los españoles ha sido un colonialismo como más de, qué sé yo, de unirse, ¿no? De cooperar entre los pueblos, pero que en la práctica solo las élites, y en este caso los pueblos españoles y los criollos que aquí formaron parte de las familias importantes, dieron cuenta de de un avance económico, no así los pueblos indígenas, Santi. Sí, y de alguna manera, Pancho, yo creo que el relato vuelve a lo de la tierra prometida, ¿no? Esto de que algún momento Moisés tiene que salir
de Egipto con todos los judíos en búsqueda de su tierra prometida. Pasa lo mismo con los colonos norteamericanos que distinguen entonces de ellos tener la razón sobre esa nueva tierra en la que estaban habitando y que de alguna manera resultaba ser también como su tierra prometida. Y desde ahí entonces ellos nos han implantado, Pancho, tal cual tú nos lo estás comentando, una suerte de pensamiento occidental que acaba decantando en que la guerra es un mal necesario para que alcancemos la paz. Es decir, es necesaria la guerra para que podamos mantener de alguna manera nuestra política exterior salva. Entonces ahí quedan justificadas guerras de expansión, intervenciones, golpes de Estado, misiones de liberación, porque ojo, este discurso ya se empieza a repetir no solo desde los grandes regentes mandantes Norteamérica, sino también desde los pequeños dictadorzuelos como Maduro, que ya no es un pequeño, sino es dueño de una gran industria del narcotráfico, pero siempre se presentarán como los grandes indulgentes, los grandes salvadores, ¿no? Es decir, si no escuchas mi voz mesiánica, todo se va al relajo, ¿no? Claro, y aquí es lo que les decía, con toda esta narrativa bolivariana sería, ¿no? Porque sabemos que, en los pasados 10, 15 años, aquí en Sudamérica hubo un auge de este nuevo socialismo del siglo XXI, con esta narrativa también expansionista de los ideales, entre comillas, bolivarianos, del libertador Simón Bolívar de aquí de las tierras de acá del sur, y sería también un símil de lo que habría pasado en Estados Unidos, evidentemente con otras características y con otros nombres, ¿no? Y así entonces se justifica ese nuevo orden mundial de los norteamericanos, ¿no? Porque hay una conexión, digamos, con este nuevo orden mundial, porque el origen ya no resulta ser tan anecdótico, más bien como que era obvio. El proyecto estadounidense, que era ese nuevo orden mundial, lo que busca es el liderazgo global, intervenciones, entre comillas, humanitarias, de exportación de su democracia, su forma de mirar la democracia, ¿no? Y lo que vemos al final, Pancho, es una continuidad de una narrativa que, como tú bien lo planteabas, ya más o menos ha nacido hace 2 siglos, ¿sí? La idea de que Estados Unidos está destinado, digámoslo así, divinamente para liderar el mundo. Y ahí entonces, entendiendo que hay un gran poder hegemónico mundial, la pregunta sería, ¿es que el resto vivimos una democracia o simplemente la ilusión del poder, del elegir, y al final todo pasa por Estados Unidos, Pancho? Es que, la democracia podría verse como una utopía desde un principio, ¿no? Ya que la narrativa nos ha disfrazado siempre de que el pueblo ha podido elegir a sus mandatarios, a sus gobernantes, pero en la práctica yo creo que el pueblo simplemente ha tenido esta ilusión, ¿no? De ir a votar, esta ilusión de que ellos son los que deciden su futuro, su destino, ¿no? Entonces estaríamos más hablando, yo creo que de una distopía. Remontándonos un poquito a lo que decía Marx, cuando, empezaron estos manifiestos comunistas y todo esto, hablaba ya de el internacionalismo y no solo un gobierno, y solo un gobierno para el mundo entero. Entonces, vemos que ya había esta intención desde la ideología marxista, esta ideología comunista, hacer un solo gobierno, un nuevo orden mundial, por así decirlo, para todo el mundo, un gobierno mundial. Claro, la narrativa ya desde la derecha sería distinta, pero la intención la intención sería la misma. Hay una pregunta que, sería inevitable, ¿no? ¿Es bueno o es malo un gobierno mundial? ¿Por qué sería malo un gobierno mundial, Santi? ¿Es inevitable que estemos en ese camino al gobierno mundial? ¿O el problema no es del gobierno, sino quién lo controla? Bueno, es un poquito más obvia esta pregunta, pero yo me quedo con la pregunta de, ¿sería malo un gobierno mundial, Santi? ¿Qué tú opinas? Bueno, yo, Pancho, hago una reflexión desde la idea de que quizás nuestra historia es cíclica, espiral y no necesariamente lineal. Un poco como veían nuestros indígenas, sí, el mundo de ellos, su mundo y su cosmovisión era siempre cíclica.
Entonces yo quisiera pensar en Pancho en que algún momento vamos a regresar a una suerte de comunidad primitiva, o una que no sea primitiva, porque obviamente hemos avanzado tanto con las tecnologías que yo sí me imagino más bien una comunidad tecnológica unificada, dentro de este proceso de una gran historicidad cíclica, ¿no? Que nos falta muchísimo. Creo que estamos hablando gracias a las nuevas tecnologías, y otra vez les invitamos a que miren nuestros programas anteriores, sobre todo el de la IA como Dios, y ahí nos planteábamos, Pancho, por ejemplo, una historia de futuro donde las tecnologías se encarguen del trabajo fuerte y los humanos nos dediquemos más bien a un tema de relax. Quizás por ahí yo entendería que se podría aspirar a una gran comunidad tecnológica unificada. Ahora, desde los gobiernos, Pancho, me resultaría siempre abusivo, hegemónico y autárquico. Bueno, yo hago esta pregunta ya que, bueno, ¿será posible que con un solo gobierno mundial se acaben todas estas guerras, se acabe la hambruna en el mundo, se acaben todas estas, qué sé yo, todas estas disparidades, estas brechas entre ricos y pobres? O siempre va a haber gente que tenga un poquito más y un poquito menos, ¿no? Pero no a niveles que estamos viviendo hoy en día, ¿no? A esos niveles de egoísmo, a esos niveles de hedonismo, donde, claro, prácticamente a la gente no le interesa lo que está pasando en Gaza, no le interesa lo que está pasando en Ucrania, no le interesa lo que está pasando en Venezuela. Simplemente la gente de Occidente lo ve como un relato más, como una narrativa más. Y bueno, prácticamente hacen videos, hacen películas para su entretenimiento y no desde la reflexión, ¿no? Entonces, si este nuevo orden mundial está cerca, si este nuevo orden mundial es inevitable, qué mejor aprovecharlo para que se acabe esta disparidad, ¿no? Para que se acaben estos abusos de poder y para que de pronto, si va a haber un nuevo imperio, ya sea desde los BRICS, desde la China, desde Rusia, claro, no será algo inmediato, ya que sabemos que Estados Unidos todavía controla el mundo, este nuevo imperio tenga la sensatez de qué sé yo, de equiparar las cosas y de dar más oportunidades a las personas, por ejemplo, en el África, que, bueno, son tan seres humanos como nosotros, ¿no? Tan seres humanos como los norteamericanos blancos anglosajones que hablábamos de aquí hace un momento, y que, bueno, ¿qué lugar ocupamos nosotros en ese orden, ¿no? ¿Qué lugar ocuparían las nuevas élites? ¿Qué lugar ocuparía los nuevos pobladores de Gaza, los nuevos pobladores de Venezuela, de Ucrania, que ahora le están pasando tan mal? Pancho, una vez escuchada tu reflexión, me quedo con más dudas que preguntas, que respuestas, perdón, y la intención es que ustedes, amigos, nos escriban y nos comenten cuáles son sus posturas frente a lo que hemos conversado hoy día, la geopolítica, Estados Unidos siendo el gran regente a partir de las tecnologías y su forma expansiva de democracia, o la China, que en silencio nos ha estado endeudando de a poco a todas las naciones y generando quizás una suerte de dependencia también productiva hacia ellos. Al final nosotros estamos en el medio de esta gran vorágine de luchas entre el poder y nosotros que quizás, Pancho, lo único que hacemos es intentar sobrevivir. Les dejamos a ustedes ahora la reflexión, la pregunta, amigos. Necesitamos sus comentarios cada día, Pancho. Yo me emociono más. El programa de Futura en las redes sociales está teniendo una acogida increíble. En YouTube estamos rompiendo récords ya de suscripciones y de likes. Nuestros reels están repitiéndose ya a nivel latinoamericano. Tenemos nichos muy importantes en México, Argentina y Chile. Obviamente Ecuador, Colombia, Venezuela, que todavía estamos viviendo una suerte de subdesarrollo también en relación a las tecnologías. Es que quizás nos tiene un poquillo apartados, ¿no?, de estas discusiones. Pero desde aquí las estamos haciendo. Y es desde aquí donde estamos abriendo la puerta para que el mundo entienda que nosotros también tenemos una voz, tenemos una posición, y que esa sensatez también de la posición que podríamos llegar a descubrirla necesita ser leída por el mundo, Pancho.
Claro que sí. Y bueno, antes de despedirme del todo, me acuerdo de una reflexión que hizo en su momento, me parece que es del expresidente Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos, y se preguntaba, ¿no? ¿Qué pasaría si es que todo el mundo entero tuviéramos un enemigo en común? Ese enemigo en común podría ser una civilización extraterrestre que amenace el mundo. Entonces, todos los pobladores de la Tierra nos juntaríamos para estar en contra o para salvarnos de esa amenaza, ¿no? Entonces, podría ser de pronto también una solución vista desde el punto de vista de los ovnis o de una amenaza global que pueda afectar a toda la Tierra, ¿no? Como dice Santi, sus comentarios son importantes. Todas estas reflexiones que hemos hecho a lo largo del programa, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, por favor pónganlas en los comentarios. No se olviden de suscribirse al canal, como dice Santi, ya somos cada vez más y estamos teniendo una buena acogida en las redes sociales, ya que cada vez más estos tipos de temas filosóficos de reflexión son más importantes y más urgentes que nunca. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes en un nuevo programa, un nuevo episodio de Futura Podcast.